en un punto de encuentro con alguna persona o en algún lugar, si nos damos la oportunidad de platicar, de escuchar, de charlar, podemos aprender muchas cosas. En esta ocasión me encuentro en Casa Juárez, en el Café de Casa Juárez, al lado de Pamela Villarreal Sánchez. Ella es psicóloga, en su profesión se desarrolla dentro de la psicología con una especialidad en autismo y sin embargo hoy está aquí para compartirnos desde su persona como mamá de un niño autista su experiencia, debido a que en este 2 de abril se conmemora el Día Mundial del Autismo y es necesario que muchas personas entendamos qué sucede más allá de pasarlo en una experiencia personal, de vivirlo o de convivir con un niño o un adulto con esta condición, porque nunca sabemos cuándo la información nos pueda ayudar. Así es que, bueno, pues te invito a que te quedes esta charla. Pamela, gracias por estar aquí. ¿Cómo te encuentras? Gracias a ti por la invitación y muy bien, muy contenta también de compartir este espacio ahora desde una perspectiva, como mencionas, de mamá, que es muy... Aunque van de la mano porque soy la misma persona, pero pues sí la experiencia es muy distinta desde la especialidad a este rol de madre con un hijo en el espectro autista. Así es. Además, ¿sabes qué, Pamela? Digo, y a ustedes les comento que en el programa de radio que le dedicamos a la psicología, allá está una charla o dos, desde tu profesión, ¿no? Desde la perspectiva profesional de Pamela, que se dedica a esto. Sin embargo, hoy vamos a estar platicando con ella, como les decía, desde el ser mamá. Y una de las primeras preguntas que a mí me surgen es, ¿cómo te das cuenta? Y esto es para ayudarle a las personas que puedan ver esta entrevista. ¿Cómo una mamá se da cuenta que alguno de sus hijos tiene una condición particular? Y además, deja tú la condición particular, ¿hacia dónde me voy? Y entonces, ¿cómo me encamino al mundo del autismo? Que es todo un espectro. Claro, pues mira, en mi experiencia, bueno, fui una mamá muy joven, más bien, entonces yo todo lo confié en el pediatra. Entonces el pediatra que me dijera cómo van los chequeos, cómo va todo, y más bien mi mamá era la que decía, oye, como que se está tardando en hablar, se está tardando en esto. Noto que le hablo y no voltea, que no nos ve a los ojos. Entonces yo sí decía, pues sí lo noto, pero el pediatra dice que todo va bien. Sí, como es el experto, es la autoridad en eso, dices, pues él es el que sabe y a lo mejor yo me lo estoy inventando. Coincidió que justo fui a un congreso en el que hablaron de autismo y empezaron a decir como la lista, ¿no? De cuáles son las primeras señales o signos de alerta, y yo así de, mi hijo hace esto. O sea, pautas. ¿Cómo cuáles eran esas? Pues uno de los más como notorios o de los que más se hablan es esta falta de contacto visual. O sea, que le hablas y no voltea a ver, no atiende. Incluso hay muchos papás que piensan que su hijo puede ser sordo o que tiene algún fallo en esta parte auditiva porque por algo no voltea a ver. Lo más evidente para mí fue también el retraso en lenguaje. En este caso mi hijo no habló hasta los 4 años. Y se espera pues que cerca del año ya sean las primeras palabras y vaya aumentando el vocabulario. Y aunque nos digan que no debemos comparar, irremediablemente comparamos y es de, ay, pues tu hermanito o el sobrino o la prima habló para tal edad porque él no. Claro. Entonces, pero además, creo que, claro, sin el afán de comparar, pues para eso existen precisamente estos parámetros. Exacto. Sí, ¿no? Son como los promedios. Claro. Y dices, pues sí se sale mucho del margen. Y yo creo que eso fue como lo que más noté, que estos juegos repetitivos de pues voltear el carrito y darle vueltas a las rueditas, el construir una torre, derrumbarla, volverla a construir exactamente igual, derrumbarla. Entonces, muchas veces, como más decimos, bueno, es su juego, pero es que él así juega. Exacto, pero no sabemos o desconocemos pues que ese juego no es parte de los juegos esperados. Pues no es un juego que te involucra, claro, o en el que tú puedas como meterte a convivir y ves esta parte. A ver, Pamela, y luego, porque claro, todo esto que nos dices desde tu conocimiento profesional nos ayuda, pero como mamá, cuando tú ves a tu hijo jugar de esta manera, con el carrito dándole vueltas, tú quieres interactuar, ¿de verdad no entras en el juego? ¿O sí porque es tu hijo, voltea y te hace caso y te abraza
¿Cómo es la interacción mamá-hijo en estos primeros años? Claro, bueno, cabe aclarar que cada caso va a ser completamente diferente. Pero con mi hijo, o sea, yo sí me acercaba y a lo mejor yo ponía un bloque, pero más bien era como un, ¿y por qué le estás poniendo un bloque si es mi juego? Así como, claro, no te metas. No te metas, aquí no es. Y sí, claro que había esta parte de las canciones, de las rutinas de ir a dormir, de jugar juntos, pero sí era muy evidente el no verme. Entonces, a veces también es esta parte como de, ay, o sea, que tú quieres tener ese vínculo, ese contacto y la mirada te atraviesa o la mirada está en otro lugar. ¿Tú lo notabas desde bebé en brazos o no se nota tanto cuando, porque luego se habla mucho de que se fortalece este vínculo cuando estamos alimentando a nuestros hijos y no importa que no sea de pecho, pero aquí le das el biberón también. Sí, o sea, sí hay marcadores, o sea, ya se habla mucho de que es justo eso, desde que se alimenta el niño, el cómo se acomoda en tu cuerpo, si hay contacto visual al momento de la alimentación, desde ahí podemos notar ciertas cosas. Pero bueno, yo como muchas mamás primerizas, la verdad, no me fijaba en eso, o sea, me preguntaban y yo, ay, no tengo idea, o sea, pues según yo se acomodaba bien, pues sí lo veía y comía bien, o sea, como que también hay mucha falta de información en qué nos tenemos que dar cuenta, porque te digo, en mi caso, pues yo confié en el pediatra y nunca fue oye, aguas y pasa esto. Entonces, para mí siempre fue bien, estuvo bien su desarrollo, no pasaba nada, pero se veía en casa que pasaba algo. Entonces también es como esta lucha interna de pregunto, no pregunto, busco un especialista, no busco un especialista, y dentro de todos los especialistas que hay, ¿con quién voy? Claro. Que eso es lo que te decía, porque empiezas a notar esto, tu pediatra te está diciendo que va todo bien, entonces es como brincar, es como ser rebelde a lo que se te está diciendo, como, no sé, de pronto alguien en algún momento me decía, como buscar las patologías donde no las hay, pero en este caso sí, no es que sea una patología, pero sí había temas. Sí, sí, y era muy... Digo, yo creo que más que nada mi mamá, que pues obviamente ella tenía mucha más experiencia que yo, sí decía, es que noto esto y atiéndelo y pregúntale. Digo, es que pregunto y me dicen que todo va bien. Y de hecho ella fue como la primera en actuar, digamos que ese fue su acto de rebeldía. Así pues ya le saqué cita con la audióloga porque creo que no oye. O sea, me impresiona que le hablamos, que voltea, ven, te estoy hablando, vámonos, y no atiende. Entonces ese fue su acto de rebeldía, digamos, pero sí ya traía yo como esta sospecha de algo más está pasando y no sé qué es. Entonces el primer especialista que visitan independientemente al pediatra es el audiólogo. En mi caso fue un audiólogo para descartar que hubiera sordera. Porque pues si hay sordera, obviamente el camino a recorrer es otro. Claro. E implicaría otras cosas. En mi caso sí tuvimos que ir y descubrimos en ese inter que él tenía una sinusitis mal atendida. Entonces tenía todo el canal auditivo tapado, no se transmitía el sonido, o sea, nunca vibraban los huesitos, no escuchaba. O sea, era real que no escuchaba, pero no por sordera. Entonces ahora vamos con un otorrino, o sea, como... Fue mucho el ir de lugar en lugar para llegar al origen, que fue ¿sabes qué? Creo que tienes que ir con un psicólogo a que lo evalúe. Oye, en todo este ir de lugar en lugar, ¿cómo te sientes como mamá? Porque las mamás nos preocupamos. Claro. Pues digo, porque vomitan, porque tienen diarrea, porque les da una gripa, estás como muy atento. Ahora ya me imagino que no fue esto, que es el otro, y que entonces muévete a otro lugar, y ahora es otro, y ahora... ¿Cómo te sientes como mamá? Fíjate que es un proceso muy estresante, porque entonces nadie te da respuesta. O sea, no hay una certeza de, ya fue esto, se curó con esto, o se puede tratar con esto, y estas son las recomendaciones, sino fue como tú dices, ir de lugar en lugar hasta que, de hecho, el mismo otorrino dijo, creo que tiene que ir con alguien a que lo evalúe. Dije, ¿por qué el otorrino y no el pediatra? ¿Y por qué no la audióloga? ¿Y por qué? O sea, ¿cuánto me pude haber ahorrado de pasos y de intervenciones para llegar a lo que en verdad necesitaba y lo que más se necesitaba atender? Una vez que te dicen ve con un psicólogo,
ya vas con esta, ya se te ponen esta palabra de autismo o todavía no sabes a qué vas? Pues digo, yo ya sospechaba y justo, digo, coincide con este congreso y digo, va a ir por ahí, o sea, estoy casi segura que va por ahí, pero no soy la experta, no soy la que sabe. Y cuando lo vio un primer psicólogo, pues sí, la impresión es autismo, pero tienes que ir con una neuropsicóloga. Entonces así de, ¿y por qué no tú? Entonces sí es mucho viajar para la familia cuando hay un diagnóstico de por medio. Y más cuando es, en este caso, autismo, que es a veces tan difícil de definir, claro. Y en el que como mamás y papás podemos llegar a justificar o no, seguro con la edad se le quita, es algo de un rato, deja que madure, o sea, porque no es fácil admitir que no es tu hijo ideal, o sea, no es el hijo sano que desde el embarazo decías, ay, va a hacer esto, y va a estudiar acá, y va a jugar a esto, y ya me lo quiero llevar de viaje. O sea, todo eso se empieza a romper y pues la verdad no queremos que se rompa. Claro. Sé que es complicado para ti hablar de esta situación. Gracias por compartirla. No, de nada. De verdad, en este punto, estas cosas se rompen, estas expectativas se caen de alguna manera. Sí. Que creo que igual con un niño, lo voy a entrecomillar, pero considerado normal, también se te van cayendo, porque de todos modos los papás ponemos expectativas en los hijos, desde el que va a ser futbolista y terminó siendo veterinario, sí. O hasta al revés, ¿no? El que iba a ser veterinario, ingeniero, agrónomo y terminó siendo pastelero. Digo, finalmente estas cosas nos pasan a todos. Sí. Pero cuando hay un diagnóstico de alguna situación que te va a cambiar, incluso un viaje, incluso una comida, incluso la rutina diaria, que a muchos se habla que en el espectro autista a lo mejor se va a tirar a hacer un berrinche, que también a todos nos pasó, pero a lo mejor en otra edad, que le va a molestar el ruido o que le va a molestar la luz, o que etcétera. ¿Qué pasó por tu mente y por tu corazón? Pues sí sabía que iba a ser un reto. En este caso, él es el primero de la familia que tiene un diagnóstico de este tipo. Y digo, aunque yo ya lo esperaba y decía, va por aquí. Cuando recibí el como primer diagnóstico formal, sí, yo creo que saqué mi lado rebelde, esta parte como del duelo también de no es así, no está bien hecho. Buscaba como todos los detalles, porque si es que que me están planteando no es mi hijo. Con todo y que sé y tengo la sospecha, había cosas que decía, esto no es posible y no es cierto. Y creo que es una parte natural y normal que nos pasa a todos, porque pues nadie quiere que nos digan, sabes que tu hijo tiene este diagnóstico y va a vivir con él toda su vida y necesita terapias y necesita esto. ¿Y la escuela qué pasó por tu mente? Pues yo creo que también has de pensar en qué escuela lo van a aceptar, en qué escuela se va a sentir querido, aceptado, incluido. Claro. Creo que lo que más me movió es ya tenemos que hacer algo. Justo porque, bueno, tuve la fortuna de que lo diagnostiqué temprano. De hecho, bueno, mi hijo ya va a cumplir 12. Entonces, hace 9 años que le hicieron el diagnóstico aproximadamente. Todavía era, espérate a los 3 para confirmar. Y él tenía 2 años y medio. Y si es que ya está, o sea, si ya todo te lo indica, no va a cambiar en 6 meses. Pero sí era bueno, de aquí que sigue. O sea, ¿qué más tenemos que hacer? Tanto de manera personal como familiar, porque él no deja de ser parte de una familia, no deja de ser parte de una sociedad, y creo que el primer núcleo con el que tuve que hablar fue con mi familia de, está pasando esto y necesito su apoyo. ¿Cómo lo toma la familia? Pues creo que les tomó por sorpresa, pero también siempre he agradecido que mi familia ha sido muy, pues no sé si está bien dicho, apoyadora, o sea, como muy de, pues, sí, lo que necesites. Es una gran red de apoyo, eso sí, o sea, no lo puedo negar. Y de repente si era, acuérdate que le molesta esto, y ay, no pasa nada, digo, es que sí puede pasar, o sea, y pues obviamente es un meterte a investigar. ¿Qué pasa cuando le molesta algo a un niño que está diagnosticado dentro de este espectro? Depende de su propio perfil, porque esa es otra cosa que a veces es buena, pero a veces frustra, que como todos son tan diferentes, recomendamos y decimos, no, en tales
escuela, no con tal terapeuta, no con tal neurólogo, y lo que le funciona a uno no necesariamente le va a funcionar al otro. Entonces es otra travesía ahora por médicos, por tipos de terapia, por escuelas que mueven otra vez esto de, ay, o sea, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora con quién me voy a topar? Y con qué, como dices, con qué apertura, con qué conciencia de lo que está pasando. En el caso de mi hijo, recuerdo mucho, tuvo una crisis. Nunca supe por qué, o sea, nunca pude como encontrar el detonador y yo quería acercarme, quería abrazarlo, contenerlo y no podía, o sea, no me dejaba y yo creo que duró horas llorando en el piso. ¿Cómo era esta crisis? Entonces yo decía, ¿y ahora qué hago? O sea, le pongo cojines, me voy, me quito, me acerco, o sea, y te sientes a veces con esta impotencia de, no me prepararon para esto. Digo, nunca le he vuelto a dar, pero sí puedo empezar a notar y te vuelves observadora, te vuelves como científica de, ya se tapó los oídos, ¿qué sonó? Así como, fue esto, o se fue corriendo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? O sea, nos volvemos expertos en detectar esos pequeños detalles que para nosotros pudieran ser irrelevantes o, ay, pues es de un ratito, me aguanto y luego no, pero para ellos con esta configuración distinta, con este perfil sensorial, pues impacta demasiado a veces. Ahora, ¿qué haces que el niño o la niña se adentre en las rutinas de la familia, de la mamá? Porque estoy pensando en una mamá que trabaja o en una familia en donde los papás tienen que salir a trabajar y el niño a lo mejor con sus características pues no soporta algunas cosas, tú tienes una red de apoyo, pero ¿qué haces? ¿Que el niño entre en la rutina de los papás, de la familia, o la familia se adapta al niño? Yo creo que es un equilibrio. O sea, claro que va a haber cosas que tengo que tomar en cuenta de mi hijo o de mi hija, pero en la casa hay reglas, en la casa también hay límites. O sea, no porque te moleste esto, la licuadora, vamos a dejar de hacer una salsa. Exacto. O sea, entonces, yo lo que hacía era, le decía a Daniel, voy a prender la licuadora. O sea, le tenía que avisar y él se iba, entonces, ok, o sea, puedo seguirlo usando, era o la secadora de pelo o la lavadora de ropa. Entonces, a veces, justo como queremos evitar que, pues no, que la pasen mal, dejamos de hacer cosas. Entonces, muchas personas y muchos casos que yo he visto desde también esta parte profesional es, pues me aíslo, no salgo, porque va a pasar esto, puede pasar esto, pero yo también digo, y siempre lo he pensado también, pues lo estoy evitando experiencias que a lo mejor le gustan y que a lo mejor puede salir súper bien el evento, puede salir muy bien esta salida, pero si nunca lo intento tampoco sé. Okay. Entonces sí creo que tiene que haber un equilibrio entre, ok, estas son tus características, pero la familia viaja. Entonces, ¿qué tengo que preparar para que tú puedas viajar con nosotros? ¿Qué tengo que prever para empezar la escuela? O sea, o para el control de esfínteres, o sea, porque son cosas que tienen que seguir. O sea, no va a parar el mundo ni se va a detener. Ahora, ahorita que estás diciendo todo esto, ¿qué tengo que preparar yo? Y sé que cada caso es distinto. Ahí yo creo que es todo un reto, pero ¿cómo te ha funcionado sacarlo? O sea, ¿te has dado cuenta que sí se puede es que no sé si la palabra es ambientar, adentrar a la rutina? Sí. O sea, sí es posible. Yo usaba mucho horarios visuales, yo sí le explicaba mucho Daniel, o sea, vamos a salir, vamos a hacer esto y regresamos a la casa. O después de hacer esto, pues no sé si bien o mal, pero te compro tu dulce o vamos a por una paleta, o sea, algo así. Algo que a él le gustara para que, bueno, pues después de esto, que a lo mejor no me encanta, va a haber una recompensa. Entonces es complicado unirlo a la rutina, pero es mejor unirlo a la rutina. Ahora, Pamela, una de las condiciones que se afectan en esta situación o en esta condición del autismo es la comunicación.
Y tú me dices con mucha naturalidad, le digo, le informo, voy a usar la licuadora y él se retira, voy a hacer esto y se va, o vamos a hacer esto y al final vas a tener esta recompensa. Y parece que él pues es muy adaptable. Sé que todos los casos son distintos. ¿Has batallado tú con la comunicación? Él habla todo. Sí, 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 okay, él es verbal. Perfecto. Todavía es fecha que va a terapia de lenguaje. Cada vez se da a entender mejor, pero de repente sí me gané y me quedo de, ¿qué dijiste? Y obviamente como papás empezamos a ser traductores de, quiso decir tal y tal, para poderlo explicar a otros, porque no siempre siguen la misma estructura. Hay casos en los que incluso hablan mucho, pero esta parte de socializar, de poderme sentar a dialogar contigo, es donde se puede complicar la vía comunicativa. Entonces sí, al principio era imágenes, pictogramas, señalar, o sea, era, digamos que fuimos de menos a más, pero aquí creo que también es esta parte de que siempre esperamos que hablen, porque es un gran logro como humanos. Pues sí, como personas. Sí, entonces en nuestra... ay, no habla, pues aquí es más bien cómo se comunica, porque el que hable, nos vamos dando cuenta, no te garantiza que haya una comunicación. Entonces, ir y venir de información, de compartir, de sentimientos, entonces sí, el comunicar es más bien en lo que nos deberíamos enfocar. Y creo que también viene con este cambio de expectativas que te decía, sí se rompen algunas, pero se construyen unas nuevas, que también son más realistas y que también pueden llegar a respetar mucho pues la individualidad de mi hijo o de mi hija. Pues sí, yo quería unas cosas, pero para ti yo quiero otras. O sea, para este hijo que ahorita tengo y que me encanta y que me ha enseñado mucho, yo espero esto. Entonces, ese cambio también a veces es un proceso, pero creo que es muy necesario. Ok, ahora, tú tienes un hijo único. Sí. Pero ¿cómo, a lo mejor aquí ya me voy a meter un poco en la parte profesional, pero contéstame como mamá, ¿cómo has visto que una mamá puede involucrar a este hijo cuando hay hermanos? Cuando ya había hermanos o cuando llegan hermanos, ¿se involucran igual con la familia? Creo que también depende mucho de la edad de los hermanos, de qué tanto les podemos explicar qué es el autismo y qué no es. Pero algo que yo siempre comento es, haya hermanos o no haya hermanos, reglas son reglas y los límites son para todos. Okay. A lo mejor, claro, por el diagnóstico que tú tienes, tengo que explicar más, tengo que apoyarte con imágenes, pero no por eso voy a inventar, tú vas a ver tele a las 10 de la noche, cuando lo tengo prohibido para el resto. Claro. Entonces también, justo este equilibrio que te digo, o sea, él se tiene que adaptar y va a haber cosas en las que yo me voy a tener que adaptar a él de acuerdo a ese perfil tan único que tiene y que la familia lo tiene que comprender porque pues viven con él. Ahora, ¿cómo es la interacción del niño con la familia? En este caso es único, supongo que habrá primos, sí, tíos, abuelos, ya me decías que los hay y que además son un gran apoyo, pero ¿cómo es esta interacción? ¿En qué en el aspecto social a lo mejor, que también es una de los elementos que conforman que entran en esta condición. Claro, pues mira, al menos yo con mi hijo sí noto que es muy inteligente. O sea, yo digo, todos lo son, saben leer a las personas, saben cómo ganarse a las personas. Y noto que con uno de mis hermanos siempre pide cierto tipo de cosas. Claro. O sea, ese es como su área segura con él o con ella. Su vínculo. Su vínculo. Claro. Con sus primos, que son menores que él en este caso, veo que él lo hace como con también los protejo. Y como no hay esta expectativa de o sea, tú tienes que cumplir este rol de primo mayor, veo que lo disfruta, pero no siempre entra en el juego. Entonces, cuando a mí me preguntan mis sobrinos, es que Daniel no quiere jugar. Bueno, ahorita él necesita un descanso. Hay veces que tú necesitas un descanso y quieres cambiar de juego, o vamos a tomar turnos, quién ve primero la tele, quién cena, vamos a cenar todos juntos, o sea, se involucran, pero también se tienen que dar estos espacios también se les respeta, de respiro y de respeto, que pues es para todo el mundo, no es solo porque tengo un diagnóstico. Pues si mi sobrina se siente mal, le duele la cabeza y no quiere jugar, pues también lo tenemos que respetar. Claro.
Ay, Pamela, pues yo de verdad vamos a ir cerrando esta charla que en algún momento yo te comentaba que podría quedarme Claro. horas platicando, sin embargo el tiempo se nos va a acabar y no quisiera que esto se quedara inconcluso. Y para ir cerrando yo te pregunto, ¿qué le dirías a otras mamás que puedan ver en algún momento esta charla, esta entrevista, saber de tu experiencia, que en estos momentos a lo mejor estén en ese ir y venir de diagnósticos, de no saber con qué especialista o que un especialista lo mandó con otro y ese con otro, y a lo mejor no están dispuestos como papás a aceptar que su hijo tiene una condición y que van a vivir como tú nos has contado, adaptándose ellos a la familia a ellos? ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías a estas familias? ¿Qué les dirías a los papás? Pues que no están solos. Yo sé que como padres pensamos que esta es una situación única, que a nadie más les pasa, que nadie me va a entender por lo que estoy pasando, pero siempre es válido pedir ayuda. O sea, hay muchos grupos de apoyo de papás que aunque el perfil de cada uno de nuestros hijos sea diferente, las recomendaciones, el te entiendo, yo pasé por esto, pues es como un apapacho. Y obviamente también pedir ayuda profesional no tiene nada de malo. A veces pensamos que no se puede y que no tenemos el tiempo porque nuestro hijo o nuestra hija se lleva toda la atención, ¿no? O sea, las terapias, el ir y venir con doctores, etcétera. Pero ¿en qué momento también nosotros procesamos este duelo, este cambio en la dinámica de la familia? Pues creo que también es muy importante el tener esos espacios y ese desahogo, y ahora ¿qué ese tiempo hago? propio. Es importantísimo porque no dejas de ser mamá, pareja, hermana, hija y pues tú. Ser profesionista. Claro. Así es. Claro. Yo creo que es lo que más recomendaría. Pamela, ¿cuál es el mayor aprendizaje que tu hijo te ha dejado? Yo creo que va justo de la mano con este cambio de expectativas. Así rápidamente, yo siempre fui niña de primer lugar y de las mejores calificaciones. Entonces, mi idea en su momento fue bueno, no le voy a exigir tanto. Así, tanto no, pero exigir, porque la escuela es importante y ahora mi expectativa es que él sea feliz. Entonces, se transforma por completo porque ¿cómo lo puedes medir? Pues con su felicidad, con el gusto que va a los lugares y con cómo se desenvuelve. Y yo creo que eso es lo más valioso que te llevas al ver el desarrollo de tu hijo y debería hacerlo también aunque no tengan diagnóstico. Que sean felices y que tengan las herramientas para su futuro. Me encanta para cerrar, pero quiero que me digas ¿qué le dirías a tu mamá o a tus papás o a esta red de apoyo de la que tanto has hablado? Ay, pues que les agradezco infinitamente, porque sé que sola la historia a lo mejor hubiera sido muy distinta. Entonces, digo, yo sé que ahorita me va a estar escuchando mi mamá, así, le han de estar sumando los oídos, pero que dar un paso extra nos lleva lejos. Este interés genuino de quiero ayudar y quiero que las cosas salgan bien para ti, para tu familia, es invaluable. O sea, a veces decimos, ay, ¿para qué te metes? Y ya o sea, queremos poner ese límite, pero a veces decimos que es nuestra mamá, en mi caso, y darles la oportunidad de convivir con nuestros hijos, de que también aprendan de ellos, porque esto no se puede construir solos, se necesita ayuda. Pues ahí está, para esta mamá, para esta abuela. Pamela, muchas gracias. Muchas gracias por venir a contarnos tu experiencia como mamá, porque seguramente eso que te enseñó tu mamá, ese apoyo que te ha dado tu mamá, pues también se refleja ahora con tu hijo. Sí. Y además, de verdad que nos dejas muchas cosas, muchos aprendizajes a partir de ti, de tu experiencia. Espero que así sea. Te agradezco mucho esta charla y que hayas abierto tu corazón. No, gracias a ti, Ale, por la invitación y esperamos haya más ocasiones para charlar y compartir. Por supuesto que las habrá. Eso tenlo por seguro. Pero pues yo les agradezco también a ustedes que estén del otro lado en esta charla que tuvimos de experiencia de una mamá con un hijo con autismo. Y bueno, pues les agradezco también a Casa Juárez, a Víctor detrás de las cámaras, y nosotros vamos a seguirnos encontrando con más charlas que espero puedan ser de tu interés y puedan dejarte algo bueno.